domingo pasado hablamos del cuerpo de Cristo y hoy quiero hablarles de la sangre de Cristo. ¿Cuántos saben que en la sangre de Cristo hay poder? Denle un aplauso si usted cree que hay poder en la sangre de Cristo. Y hemos hablado de estos dos temas, de estos dos elementos, para que la iglesia entienda el valor sacramental que hay en compartir el pan y el vino, recordando la Pascua y recordando la Santa Cena del Señor, que Él la dejó instituida aprovechando el mismo tiempo de la Pascua judía. Y como ustedes saben, cada miércoles, primer miércoles de cada mes, aquí en Itcan compartimos el pan y compartimos el vino. Ese primer miércoles es un día en el cual debemos hacer lo imposible por estar. Debemos estar cada actividad de la iglesia. Pero ese día es un día tan especial, ese primer miércoles de cada mes, porque nos permite estar en comunión, compartiendo el pan y el vino, con el cual recordamos, memorizamos ese momento importante en que el Señor anunció su muerte. Pero Él nos hace ahora tomar el pan y el vino para recordar su segunda venida y para recordar que Él lo va a volver a tomar, el fruto de la vid, solamente cuando esté de nuevo con nosotros allá en el reino de los cielos. Que han pasado 2000 años y 20 años más probablemente, y Él no ha tomado más el fruto de la vid, porque ha querido y Él se comprometió a tomarlo solamente cuando esté otra vez con nosotros y que se encuentre en el cielo con nosotros, y Él entregarnos de manera personal el pan y el vino. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo es un antídoto al pecado. ¿Cómo dije? Un antídoto al pecado. El pecado es la enfermedad, la sangre de Cristo es la cura. El pecado es el veneno de la víbora, de la serpiente, del áspid. La sangre de Cristo es el remedio para que ese veneno salga del cuerpo. El pecado es el aguijón que se penetra en nuestras vidas. La sangre de Cristo es la pinza que saca el aguijón insertado en nuestras vidas. El pecado es el fuego que nos daña en ese proceso de consumirnos. La sangre de Cristo es el agua que apaga ese fuego perverso que quiere desbaratar nuestras vidas espirituales. El pecado es la crisis. La sangre de Cristo es la abundancia. El pecado es la maldad hecha y generada en la persona. La sangre de Cristo es lo que trae bonanza y plenitud a nuestras vidas. Sumergirse en la sangre de Cristo es darse un baño de gloria. ¿Alguien puede decir gloria? Sumergirse en la sangre de Cristo es darse un baño de victoria. ¿Alguien repite victoria en esta hora? El bañarse en la sangre de Cristo es darse un baño de santidad. El sumergirse en la sangre de Cristo es ponerse sobre su espíritu, alma y cuerpo un escudo impenetrable por parte del pecado, de Satanás, del mundo, de la carne y del infierno. Hubo una persona en la antigüedad, probablemente sea parte de la mitología griega o no, pero es un personaje del que se ha escrito y se ha hablado mucho. Se trata de Aquiles. El talón de Aquiles, ustedes lo han escuchado varias veces. Y cuando nos hablan del talón de Aquiles, nos están hablando de un punto débil de algo o de alguien. El talón de Aquiles de los miembros de Itcan es que el 30% se queda un domingo y el otro domingo se queda otro 30%. ¿Verdad? Eso es el talón de Aquiles. El talón de Aquiles es una debilidad. Es un punto vulnerable.
¿Y de dónde viene esta expresión? Viene de la batalla para rescatar a la reina Helena de Troya. Y dos grandes guerreros se enfrentaron en ese momento, Aquiles y Héctor. Héctor le había hecho a Aquiles todo para poder destruirlo. Le había dado en un brazo y no le pasaba nada en el brazo. Le había dado en una pierna y no le pasaba nada en una pierna. Hasta que investigó por qué Aquiles era prácticamente invencible e inmortal. Pues ocurre que Tetis agarró cuando Aquiles era pequeño, era un niño apenas, y lo bautizó en el río Frigia. El río Frigia en la mitología griega es aquel río donde al sumergirse a alguien, bautizarlo en ese río, a ese alguien se le convertía en inmortal y en invencible. Pero ocurre que Aquiles lo agarró Tetis por el talón y lo sumergió prácticamente completo, pero dejó el talón fuera. Se enteró entonces Héctor de esto y dijo, pero espérame, lo único que no está sumergido en las aguas del río Frigia es el talón que tiene Aquiles. Ahora voy a investigar cuál de los dos talones es. Investigó cuál era el talón y ¿sabe qué hizo? Por ese talón le introdujo la espada a Aquiles y así logró destruirlo, logró derribarlo. A diferencia de las aguas del río Frigia y a diferencia de lo que ocurrió con Aquiles, cuando alguien decide venir a los pies de Cristo, es sumergido completamente en la sangre del Cordero. Y al ser sumergido en la sangre del Cordero, no tenemos talón de Aquiles, no tenemos debilidades, no tenemos puntos vulnerables, porque Él nos hace invencibles en todo el sentido de la palabra. Dale ese aplauso más fuerte a tu Señor en esta hora. La sangre de Cristo te baña completamente. La sangre de Cristo te lava completamente. La sangre de Cristo te limpia en lo absoluto. La sangre de Cristo no tiene pecado grande que no pueda quitar, que no pueda lavar. La sangre de Cristo no tiene historia perversa, pero tan perversa que no pueda borrar. La sangre de Cristo no encuentra vulnerabilidades a la cual ella no pueda ir y hacer fuerte. La sangre de Cristo no hay para ella jurisdicción limitada. En otras palabras, la sangre de Cristo tiene jurisdicción, tiene radio de acción, tiene poder, autoridad y dominio en todas las áreas de la vida. No importa que tus pecados hayan sido rojos como el carmesí, la sangre de Cristo lo hace blanca como la nieve. Dale ese aplauso fuerte al Señor, aleluya. Es la sangre de Cristo que cuando te sumerges en ella, hasta tu pasado es impactado por la sangre de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando te lavas en la sangre, ya no tienes vergüenza ni sientes dolor de hablar de tu pasado. Cuando usted sabe que usted ha perdonado a alguien que le hirió en el pasado, cuando usted puede hablar de ese alguien y de la herida que ese alguien le hizo sin usted sentir dolor. ¿Alguien está escuchando lo que estoy predicando? Si hoy usted dice, no, esta persona me engañó, me traicionó, me estafó, me hizo tal cosa, pero ya para mí eso es historia borrada, eso es historia pasada. Yo no le estoy diciendo que la herida ya no existe. La cicatriz está ahí y usted la ve. Sí, miren, aquí la tengo aquí. Tengo los puntos, tengo las marcas, pero ya no me duele. Ya no me entristece, ya no me amarga, ya no me deprime. ¿Sabe por qué no lo hace? Porque la sangre de Cristo te libró de toda culpa, te libró de toda depresión, te libró del pasado que te entristecía. Dale ese aplauso más fuerte al Señor si se lo vas a dar en esta hora. Así que no te exijas, por favor, no seas tan fuerte contigo mismo. No te exijas olvidar el pasado. Mucha gente que predica eso, no olvida el pasado. El que perdona olvida. Eso no es verdad. Eso no es verdad.
Los que tienen ese privilegio de olvidar, gloria a Dios por ese ministerio hermoso del olvido, ¿no? Pero lo lógico es que usted no olvide porque usted no es loco. Y usted no es una computadora que le doy un delete y ya se borró todo, ¿verdad, Ángela? No, usted tiene el recuerdo, pero el recuerdo no me duele. El recuerdo ya no me entristece. El yo verme en las marcas no me crea depresión ni me llena de frustración, para nada. Ahora lo miro y lo que hago es recordar no lo que me hicieron, sino lo que Cristo hizo con su sangre en mi vida. Dele ese aplauso fuerte a su Rey. ¡Aleluya! La sangre de Cristo impacta hasta en tu pasado. La sangre de Cristo nos limpia absolutamente de todo pecado. No debe quedar duda de eso. La sangre de Cristo, al ser derramada en la cruz, ganó méritos para poder entrar a todas las esferas de tu vida. Hasta los pecados que son ocultos, como decía David. Hasta los pecados de ignorancia, como dice el escritor a los hebreos. Los pecados de ignorancia son aquellos que se cometen sin saber que ellos eran pecado. A eso se le denomina pecado de ignorancia. Pero están también los pecados ocultos, que aún sabiendo que son pecado, que es pecado, pues uno lo comete y se olvida de esos pecados. Y se olvidó incluso de presentárselo al Señor y decirle: Padre, perdóname por esos pecados. Vamos tan rápido y muchas veces vamos pecando sobre pecado, que nos vamos olvidando de aquellos y se quedan ocultos. Aún a esos pecados ocultos, la sangre de Cristo tiene jurisdicción y puede penetrar a esas áreas sin que usted incluso haya pedido al Señor perdón por ellos. Por eso el Espíritu Santo está en nosotros. Dice la palabra que el Espíritu Santo gime. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con gemidos indecibles, Francisco, ¿verdad? Gime con gemidos indecibles, orando por nosotros. Porque hay cosas, Belkis, que no están en nuestra memoria, pero que son fallas que hemos cometido. Y el Espíritu Santo, que nos ama tanto, y el Espíritu Santo que sabe que con pecado no podemos disfrutar la plena presencia de Dios. Usted sabía eso, ¿verdad? El pecado nos impide disfrutar esa plena presencia de Dios. Como el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces Él va a la presencia del Padre y le dice: Padre, yo moro en la vida de ese hijo tuyo, pero yo quiero que ese hijo tuyo disfrute de tu plena presencia. Hay un pecado oculto de tales dimensiones que Él no se acuerda, pero yo lo sé porque yo soy Dios, dice el Espíritu Santo. Entonces yo te pido que le perdones a Él ese pecado oculto. ¿Cuánto amor, cuánta misericordia? Y todo eso solamente para que usted y yo disfrutemos de la presencia del Señor. La epístola a los Efesios, vete conmigo por favor. Efesios capítulo 2, verso 13. Ahí aparece algo curioso, algo muy curioso que el apóstol Pablo le presenta a la iglesia en Éfeso. Éfeso capítulo 2, verso 13 dice lo siguiente. Efesios 2, 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Alguien escuchó lo que yo acabo de leer? Yo se lo voy a repetir, por favor, porque quiero que esto quede en su memoria. Efesios 2, verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús. ¿Quiénes están en Cristo Jesús? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos
por la sangre de Cristo. Oh, gloria al nombre del Señor. Miren, en Bolivia hay muchos pueblos aislados. Bolivia es un país plurinacional. Repita conmigo, plurinacional. Plurinacional significa que hay varias naciones en un mismo país. Una nación se caracteriza porque tiene un idioma, una religión, una cultura, una historia y unas tradiciones idénticas. Entonces, en un estado o en un país puede haber varias naciones. En Bolivia se hablan muchísimos idiomas. Se adora muchísimos pseudodioses. Entre ellos está la Pachamama. ¿Han escuchado hablar de la Pachamama? La Pachamama es la tierra. Ahí adoran la tierra, ¿no? Y otros dioses. Adoran todo lo que se puede adorar ahí. Y hay muchísimas creencias. Entonces, como no se puede eliminar a gente que tienen siglos ahí viviendo, pues lo que se diseñó fue un estado plurinacional. Y cada nación dentro del estado boliviano tiene que ser respetada. Y se le respetan sus tierras, se le respetan sus recursos naturales, se le respeta su idioma. En la Constitución boliviana aparece que todos esos idiomas son idiomas oficiales en Bolivia. ¿Usted está escuchando lo que estoy diciendo? Mientras que acá solo aparece el español como idioma oficial, allá aparecen todos esos idiomas como idiomas oficiales. ¿Por qué? Porque es un país integrado por naciones. República Dominicana no. Nosotros somos un país uninacional, con una sola nación, que habla español, que es cristiana, que tiene tradiciones hispánicas, y esa única condición nos hace ser una nación. Somos un país y somos nación al mismo tiempo. Bolivia no. Bolivia es un país, repito, con muchas naciones. México también lo es Ecuador y otros países más de nuestra amada América. Pero en Bolivia, donde quiero detenerme, es que el concepto teleférico, que lo estamos viendo hace unos años en República Dominicana, tiene muchos años usándose. ¿Por qué? Bueno, porque de aquel lado de esa montaña vive un pueblo y construir una carretera para llegar allá costaría millones y millones de dólares, además de destruir el medio ambiente. Entonces, ¿qué se ha hecho? Que para que la gente que está en este pueblo vaya a este pueblo, en lugar de atravesar un túnel por la montaña y desbaratar medioambientalmente la montaña, o bordear por allá y tener que dar un recorrido inmenso, destruyendo mucho el medio ambiente, se ha diseñado el circuito de teleférico. Y la gente va desde este pueblo, se sube a la montaña y de la montaña baja al pueblo que está del otro lado. Siglos atrás, décadas atrás, para este pueblo comunicarse con este pueblo pasaban años y años. Para alguien decir, yo fui al otro lado de la montaña, pasaban años, años y años. Y muchos pueblos, estando separados tan solo por una gran montaña, nunca se enteraron que estaban tan cerca, porque la montaña los separaba. Ese teleférico como medio de comunicación vino para comunicarlos rápidamente. ¿Por qué hago este recorrido? Cuando el apóstol Pablo dice en Efesios 2:13 que usted y yo antes estábamos lejos de Cristo, ahora hemos venido a estar cerquititas de Él. ¿Sabe por medio de qué ha sido? Por medio de la sangre. La sangre de Cristo ha sido el puente que nos ha conectado de nuevo con el Padre. Dele ese aplauso fuerte al Señor.
La sangre de Cristo ha sido el medio utilizado por el Eterno para que los que estábamos antes lejos, ahora estemos cerca. La palabra cercano que utilizó acá, ¿sabe cuál fue? La palabra griega, la misma que se utiliza para prójimo. El prójimo es el cercano, es el próximo. Lo que está diciendo Pablo es que tú y yo ahora estamos muy cerca de Dios. Tan cerca, pero tan cerca, que hay gente que cuando habla, yo creo que es la voz de Dios que estoy escuchando. Hay gente que cuando me mira, creo que son los ojos de Dios que me están mirando. Hay gente que cuando me toca, creo que son las manos de Dios que me están tocando. Porque hay gente que están portando presencia de Dios de manera sobrenatural. ¿Habrá alguna gente de esa en esta iglesia, en esta hora? Hay gente que ya su corazón palpita a frecuencia que palpita el corazón de Dios. Hay gente que le ha dicho a Dios: yo quiero estar en ti y que tú estés en mí. Yo quiero estar tan cerca, pero tan cerca de ti que me confundan contigo. ¿A alguien le gustaría eso? Oh, gloria al nombre del Señor. A eso estamos llamados. Y te lo quiero leer nueva vez. Pero ahora en Cristo Jesús, Efesios 2:13. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos acerca a Dios por algo muy elemental. ¿Qué es lo que separa a Dios del hombre? Digámoslo con fuerza. El pecado. El pecado es lo que separa a Dios del hombre. Mire, a Dios no lo separa del hombre el idioma, la cultura, la religión, las tradiciones, el nivel socioeconómico, el nivel académico, el color de la piel, la historia del hombre. Nada de eso separa a Dios del hombre. Lo único que separa a Dios del hombre es el pecado. Y si el apóstol Juan te dice a ti en el primer libro de Juan, capítulo 1, verso 1: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, si la sangre nos limpia de todo pecado, y el pecado es lo que nos separa de Dios, estar lavado con la sangre es exactamente lo mismo que estar libre de pecado. Y al estar libre de pecado, estamos cerca de Dios, porque ya nada nos separa del amor de Él. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Ese es el poder de la sangre, que nos limpia. Y hay una descripción. El tiempo no nos dará por hablar de todo lo que les tengo en este día sobre la sangre. Pero hay una descripción que se da en la epístola a los Hebreos. Váyase conmigo y anote, por favor, este capítulo bíblico. Hebreos capítulo 9 es un tratado que el escritor, el autor a los Hebreos, ha querido dejarnos a nosotros para que comprendamos el impacto de la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 9. Aquí el autor de esta gran epístola dice de dónde viene todo. Y dice, bueno, al principio el tabernáculo tenía varios lugares y luego se trasladó eso al templo. Un primer lugar tenía una cortina, una primera cortina. Repita conmigo, primera cortina. Esa primera cortina establecía un lugar al que se le llamó el lugar santo. ¿Cómo se le llamó ese lugar? En ese lugar santo ingresaba todos los días el grupo de sacerdotes a realizar los sacrificios y a desarrollar el culto a Jehová, tanto en el tabernáculo como en el templo. Después de esa primera cortina o primer velo, venía una segunda cortina que dividía al lugar santo de otro lugar que se le denominó lugar santísimo. ¿Cómo se le llamó?
En este lugar santísimo, dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 9, que solo entraba una vez al año el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote entraba esa vez al año para sacrificar por todos los pecados del pueblo. Y no podía entrar nadie más a ese lugar santísimo. En el lugar santo se encontraba la mesa con los panes de la propiciación. Que eran los panes de la propiciación? Eran 12 porciones de panes que se colocaban encima de una mesa y que estaban de manera permanente en la presencia de Dios. De hecho, eso es lo que significa panes de la proposición, panes del rostro o de la presencia. Esos panes se cambiaban todos los sábados. Cada sábado o día de reposo iban los sacerdotes, cambiaban esos panes y colocaban panes frescos que durarían 7 días más hasta el próximo sábado. Pero también ahí estaba el candelario, también los candelarios, como se le llama, ¿no? Candelabros son. Bueno, pero después estaba el lugar santísimo, que es donde pica el peje de verdad. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto o arca del testimonio. Y ahí estaba la porción del maná guardada. Estaban las piedrecitas que se tomaron en el Jordán. Estaban copias de la ley de Moisés. Y estaba cubierto de oro totalmente el arca del testimonio. Y arriba estaba protegida por unos querubines que estaban también forjados, labrados en material de oro. Ese lugar, el lugar santísimo, dice el autor a los Hebreos, que era la sombra de lo que había de ocurrir. A ese lugar donde una vez al año entraba el sumo sacerdote, ese lugar iba a ser reemplazado por un lugar que no estaba hecho por manos de hombre. Y que la sangre de machos cabríos y de los toros y de los corderos que se derramaba al momento del sacrificio, esa sangre solo expiaban los pecados. ¿Qué significa la palabra expiación? Cobertura, solo cubrían, lo tapaban. Es como algunas casas donde se limpia poco, que usted mira para abajo de la mesa y está toda la basura del mes abajo de la mesa. Y usted levanta el mantel y está el mantel lleno de arroz cocinado debajo del mantel. Bueno, eso es lo que hace la expiación con el sacrificio que se hacía en la antigüedad. Esa sangre de los machos cabríos y la sangre de los toros que se sacrificaban cubrían los pecados del pueblo, pero no los quitaba, no los erradicaba. Se necesitaba algo más para quitarlo. Se necesitaba una sangre con otras condiciones para borrar esos pecados. Y dice el autor a los Hebreos en el capítulo 9 que todo eso que estaba muy bien, que todo eso que cumplía con la ley fue reemplazado, fue superado por otro sacrificio. Pero ahora donde se derramó una sangre no de machos cabríos, no de toros engordados, no, ahora vino un sacrificio que se haría una sola vez en la vida por un sumo sacerdote que viene según el orden de Melquisedec, que entraría una sola vez y derramaría sangre inmaculada del Cordero de Dios y borraría todos los pecados de los que se sumergen en la sangre del Cordero. ¿Habrá alguien aquí sumergido en la sangre del Cordero? Si así es, pues tus pecados han sido borrados, dice el Señor. Y se hizo ese sacrificio, dice Hebreos 9. Y Cristo pagó el precio de una vez y para siempre. De manera que todo sacrificio que se haga,
todo esfuerzo humano que se haga por alcanzar redención es total y absolutamente en vano si la sangre de Cristo no está en el medio. Quiero que te pongas de pie en esta hora. Y quiero que en esta hora compares y recuerdes que estás aquí hoy. Quiero que el grupo pase y me acompañe, por favor. Estás aquí hoy no por fuerzas tuyas, no por méritos tuyos, no. Quiero declararte esta palabra en esta hora. La razón por la que estás de pie, la razón es por la que sigues levantando las manos ante el Señor. La razón por la que no te has rendido a pesar de lo que has atravesado. La razón por la que sigues aún en el camino. El motivo por el cual no has salido huyendo a la adversidad. Es porque estás lavado por la sangre de Cristo. Oh, gloria al nombre del Señor. Levante su mano en esta hora. Levante su mano en esta hora. La razón por la que todavía estás en victoria, aunque veas lo que veas, es por la sangre de Cristo. Por esa sangre que sigue fluyendo. Esa sangre que sigue lavando, que sigue limpiando. Esa sangre para la cual no hay áreas ocultas en tu vida. Es la sangre de Cristo. Oh, gloria a su nombre. Oh, te lo revelo en esta hora. Estás de pie por la sangre de Cristo. Estás en victoria por la sangre de Cristo. No te has destruido por la sangre de Cristo. No estás disipado por la sangre de Cristo. No has salido corriendo por la sangre de Cristo. No has claudicado, es por la sangre de Cristo. El enemigo no ha acabado con tu vida porque ve en ti la sangre de Cristo. Y aunque hayas caído en algún momento, ¿sabes por qué te has levantado? Porque tienes la sangre de Cristo que ha lavado tu cuerpo, tu espíritu y tu alma y te ha limpiado de todo pecado. La sangre de Cristo. Tu familia está viva y de pie por la sangre de Cristo. Tus sueños todavía brillan por la sangre de Cristo. Tus planes son tus planes todavía por la sangre de Cristo. Te levantas cada mañana a pesar de que el día anterior fue de golpes puros. Lo haces, ¿sabes por qué? Por la sangre de Cristo. Oh, gloria a su nombre. Oh, gracias, Señor, por tu sangre. Dígale gracias al Rey por su sangre. Gracias. Valoramos tu sangre, Señor. Valoramos tu sangre. Oh, valoramos tu sangre. Es nuestra oración que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Queremos invitarte a todos nuestros cultos en el Centro de Adoración Naco, todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana, así como los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza 115, esquina Alberto Larancuend, en el Ensanche Naco, en el mismo centro de la ciudad capital. Te esperamos junto a toda tu familia. Para oraciones y acompañamiento espiritual, puedes escribirnos al WhatsApp 829-893-2392 o contactarnos a través de todas las redes sociales del Pastor Carlos Peña como Carlos Pena RD o del Centro de Adoración Naco. Si has recibido bendición con la predicación de este mensaje, puedes escucharlo completo ingresando al canal de YouTube del Pastor Carlos Peña RD. Y si quieres ser parte del equipo de colaboradores gracias a los cuales has escuchado el programa Herederos de Bendición, puedes hacerlo enviando tus donaciones a Ministerios ITCAM a la cuenta del Banco de Reservas número 1601
130799 o a través de la cuenta de PayPal de Ministerios ITCAM, paypal.me/Ministerios ITCAM. Dios te bendiga y será hasta la próxima en otra entrega de tu programa Herederos de Bendición.